Tercera saga, el eco de los cielos caídos. Capítulo 1. La visión del umbral. El cielo tenía un color distinto aquella mañana. Ni dorado ni azul, sino algo entre ambos. Como si no decidiera si amanecer o recordar. Débora lo sintió primero. El canto de los árboles, el murmullo de los ríos, incluso el susurro de los salmos flotando en el viento. Todo estaba afinado. Demasiado afinado. ¿Lo notas?, preguntó al segundo portador, que limpiaba su espada sagrada junto al arroyo. Sí, respondió sin mirar. Hay orden, pero no paz. El refugio, reconstruido por la luz del cántico, brillaba con una belleza inquietante. Las raíces habían florecido. Las grietas eran ahora arte sagrado. Y los que una vez temblaron, ahora cantaban sin miedo. Pero entonces llegó la noche sin luna, sin aviso, sin profecía. Y con ella, una visión. Débora soñó. Estaba sola, rodeada de un campo sin fin. Pero no había tierra, ni cielo, solo una línea delgada, casi invisible, como una frontera entre dimensiones. Y al otro lado, un ser sin rostro. No era sombra ni luz. Era silencio. Un silencio tan absoluto que el salmo mismo se encogía ante su presencia. Y entonces la criatura habló sin boca. Fuiste elegida para cantar, pero olvidaste lo que se selló antes del primer verso. Débora no respondió. El ser continuó. Los que no cantaron, los que no cayeron ni ascendieron, los que esperan. Un trueno sin sonido estalló detrás de él. El tratado del silencio se ha roto. Y con él, regresamos. Débora despertó gritando. El segundo portador ya estaba junto a ella. ¿Qué viste? Ella jadeó. Algo que ni siquiera Dios nombró. Un pacto, antes del principio. El salterio brilló en la mesa, sin haber sido tocado. Una sola frase apareció escrita. Cuando el cielo guarde silencio, la tierra deberá recordar. Y así comenzó la segunda historia. No contra la oscuridad, sino contra el olvido. Capítulo 2. Lo sin nombre. La noche siguiente, ningún ave cantó. Ninguna estrella titiló. Y por primera vez desde la victoria contra Nama, el refugio amaneció sin oración. La comunidad se reunió en el claro. El salterio, normalmente vivo, yacía abierto. Mudo. Débora tomó la palabra. Algo descendido, no como enemigo, sino como juicio. Un niño se adelantó. Temblando, sostuvo una hoja de pergamino encontrada junto al río. Estaba flotando. No tiene tinta. Pero, cuando la toqué, escuché algo. Una voz sin boca. El segundo portador extendió la mano, lo calmó y tomó el pergamino. Nada, vacío, hasta que él susurró. Cantaban, pero sin sonido. Y entonces todos lo vieron. Una imagen invisible grabada en el aire. 4 figuras encapuchadas, altas, inmóviles, rodeadas por una niebla de notas sin entonar. El anciano del bastón, que había guardado silencio hasta ese momento, murmuró con temor. Los sin nombre, todos se giraron. ¿Quiénes son? El anciano no respondió de inmediato. Solo bajó la cabeza. Antes del primer cántico, antes del Génesis, hubo otros. Ángeles que no cantaron, que no pelearon en la rebelión, ni se quedaron con Dios. Se retiraron, al margen, observando. ¿Neutrales?, preguntó Débora. No, dijo el anciano. Silenciosos. Y el silencio también juzga. En ese instante, el suelo tembló. No fue un terremoto. Fue una nota única, profunda, grave, que parecía venir desde el corazón mismo de la tierra. Una grieta se abrió frente al refugio, y desde ella, una voz sin voz habló a todos. El verbo fue dado sin consulta. El cántico, sin elección. Ahora, el juicio lo dicta el eco. El segundo portador desenfundó su espada. No los podemos combatir si no dicen su nombre. Débora lo miró. Entonces quizá debamos cantar el nuestro. El salterio se encendió, pero esta vez la luz no era blanca. Era dorada, y detrás de cada letra una sombra se movía, como si el salmo estuviera a punto de despertar un poder que ni él mismo había usado jamás. Capítulo 3. El juicio del eco. El refugio quedó en silencio por segunda noche consecutiva.
No era ausencia de sonido, era presencia de silencio, densa, vigilante, como si el aire mismo tuviera oídos. Débora observaba el horizonte desde la cima del claro. El cielo no mostraba estrellas, solo una línea recta, blanca, que cruzaba de norte a sur, como una cicatriz en el firmamento. ¿Lo ves? Preguntó. El segundo portador asintió. Eso no es una constelación. Es un sello. Un límite, dijo Débora. El juicio no viene del abismo. Viene del cielo, pero de un cielo olvidado. Al amanecer, se presentó una figura. No caminó ni descendió. Simplemente apareció, como si hubiera estado allí desde siempre. Vestía un manto gris, sin rostro, sin nombre. Y en su pecho, el símbolo del tratado. Un círculo vacío, rodeado por notas sin entonar. Soy el primer juez, dijo sin hablar. Venimos a medir el desequilibrio del verbo. Han cantado más de lo que se les otorgó. El anciano del bastón se inclinó con temor. El tratado estaba sellado. Ustedes renunciaron. No. Observamos. Y ahora intervenimos. Débora dio un paso adelante. ¿Por qué ahora? El juez giró el rostro invisible hacia ella. Porque el salmo se ha vuelto arma. Y el cántico, frontera. Entonces extendió su mano. Un eco se propagó. No sonido, no luz. Solo un recuerdo sin origen. Los árboles perdieron hojas. Los niños olvidaron canciones. Y una parte del refugio se desvaneció como si nunca hubiera sido construido. El segundo portador desenvainó su espada. Eso fue un ataque. No, dijo el juez. Fue justicia. Débora cayó de rodillas. No por miedo, sino porque algo dentro de ella también había sido borrado. Un verso, una frase, un recuerdo de oración. Y entonces supo. La guerra no sería contra cuerpos. Sería contra la memoria de lo sagrado. El primer juez se desvaneció. Y en el cielo, la línea blanca comenzó a temblar. Capítulo 4. El salterio dorado. Durante días, las escrituras no respondieron. Los salmos no vibraban. El viento pasaba, pero no danzaba. Era como si el mundo hubiera bajado el volumen del espíritu. El refugio seguía en pie, pero algo se había ido. Una oración antigua, una palabra clave, un nombre que nadie podía recordar, pero que todos sabían que faltaba. Débora se encerró en la torre del aliento, donde el salterio reposaba sobre el atril de luz. Normalmente, el libro sagrado palpitaba. Vivía, respondía, se abría con voluntad propia. Ahora estaba cerrado, y caliente, como si algo en su interior se estuviera gestando. El segundo portador se acercó con cautela. No canta, no emite verso alguno. Débora tocó la tapa dorada. Un escalofrío recorrió su brazo. Era como tocar una estrella a punto de explotar. No quiere ser abierto, susurró. ¿Tiene miedo? ¿De qué? ¿De ser leído? ¿Por quién no lo creó? Entonces lo escucharon. Un leve crujido, no de papel, sino de cadenas invisibles que se quebraban una a una. El salterio se abrió lentamente, revelando una página nunca antes vista. No era salmo, no era lamento, no era canto, era una advertencia. Cuando los que no cayeron se levanten, y los que no cantaron dicten juicio. No abras el salmo, sino grábalo dentro. El segundo portador la miró, confundido. ¿Qué significa? Débora cerró los ojos, respiró, y entonces colocó su mano sobre su pecho. Una luz dorada brotó de su interior, como si cada palabra sagrada hubiera sido tatuada en su alma. Significa que ya no basta con leerlo. Tenemos que serlo. Y así, sin pronunciar una palabra, comenzó a cantar. Pero su voz no salió por su boca. Salió desde el alma. Las paredes vibraron. El atril se quebró. Y el salterio desapareció en un haz de luz. Desde ese día, el cántico viviente no se encontraba en un libro. Vivía dentro de ella. Capítulo 5. Sombras que no caen. El refugio amaneció sin color. No porque la luz faltara, sino porque la percepción había sido alterada. Los árboles seguían verdes, pero nadie lo recordaba. Las flores aún exhalaban perfume, pero ya nadie lo notaba. Esto no es oscuridad, dijo el anciano del bastón. Es una mentira sostenida por olvido.
El segundo portador despertó con un sueño marcado en su memoria. Una voz le había dicho: las sombras más peligrosas no caen, porque nunca se levantaron. Buscó a Débora, pero no la encontró. Ella estaba en el bosque, sentada ante un estanque. Su reflejo no la imitaba. ¿Quién eres?, le preguntó a su imagen. Y la imagen respondió: ¿soy tú? Si no hubieras creído. Débora retrocedió. La imagen en el agua se alzó, caminó sobre la superficie y tomó forma sólida. Era ella misma, pero sin luz en los ojos, sin marca alguna en el alma. Una Débora sin salmo. «Viniste a pelearme», dijo la verdadera Débora. «No», respondió su reflejo oscuro. «Vine a reemplazarte». La sombra extendió su mano, y un salmo falso brotó de su palma. Las palabras eran correctas, el ritmo era perfecto, pero no tenía esencia. Débora cerró los ojos, respiró, y desde su interior el salmo verdadero vibró. Su voz no fue fuerte, no fue desafiante, fue plena, y al sonar, la sombra se deshizo en partículas de polvo gris. «El enemigo no destruye, imita», murmuró ella. «Por eso debemos ser más que correctos. Debemos ser verdaderos». Cuando regresó al refugio, todos la miraron con un nuevo temor, porque ahora entendían que el enemigo podía copiar sus almas. Y si no estaban atentos, podrían adorar al falso creyendo que era el auténtico. El segundo portador la observó en silencio. «No basta con portar la espada», dijo. «Ahora, debemos aprender a distinguir entre lo puro y lo exacto». Débora asintió. «Y lo exacto puede ser más letal que lo maligno». Capítulo 6. El testimonio del agua. En la parte más profunda del bosque había un pozo, antiguo, sellado con 5 piedras marcadas con las letras del tetragramatón. Nadie bebía de él, nadie oraba cerca, porque allí, se decía, el agua hablaba. Débora fue guiada hasta el pozo por un ciervo blanco. No era un animal común. Sus ojos tenían iris humanos, y en su lomo se leían fragmentos de los salmos como cicatrices doradas. El segundo portador quiso seguirla, pero el ciervo lo detuvo con una mirada. «Solo ella puede escuchar». Débora llegó al borde del pozo y retiró las piedras una a una. Con cada una que quitaba, un recuerdo suyo se desvanecía. La risa de su madre, la canción de su niñez, el momento exacto en que aceptó ser portadora. Y cuando la quinta piedra cayó, el agua comenzó a hablar. «No eres tú la que canta el salmo. Es el salmo el que te está cantando a ti». Débora cayó de rodillas. «¿Quién eres?». La voz del agua no respondió. Solo mostró. En su superficie líquida surgió una imagen. Un ejército, inmóvil. Miles de figuras con túnicas grises, rostros ocultos, bocas cerradas. Pero todos tenían el salmo tatuado en la frente. El agua susurró. «Estos son los que aprendieron las palabras, pero olvidaron al compositor». Débora entendió. No bastaba con recitar, no bastaba con memorizar. Había que habitar el cántico. Volvió al refugio con los ojos encendidos. Pero el segundo portador notó algo más. Débora ya no tenía sombra. Y lo supo. Aquella mujer ya no era solo humana. Era eco del verbo, y testimonio viviente de la fuente. Desde ese día, cada vez que hablaba, las piedras vibraban, y el agua se inclinaba. Capítulo 7. Cuando el viento olvida. Esa noche, el viento no sopló. Los árboles permanecieron inmóviles, las ramas quietas, el aire detenido como si el mundo contuviera el aliento. En el refugio, los ancianos lo notaron primero. El viento no recuerda su camino. El segundo portador salió al claro, espada en mano. Esperaba encontrar monstruos, sombras, grietas en el cielo, pero no encontró nada. Y sin embargo, sentía ser observado por 1000 ojos sin cuerpo. Débora apareció detrás de él, su voz baja como un susurro de llamas. «No es que el viento haya desaparecido, es que ha sido borrado de la memoria del mundo». «¿Cómo se olvida algo que nunca dejó de existir?», preguntó él, con una melodía inversa, una nota silenciosa que no se escucha, pero se instala, como una mentira bien dicha. Buscaron en los archivos del refugio. En el antiguo rollo del aire estaba escrito: «Cuando el viento deje de recordar su nombre, el cielo dejará de responder a las súplicas,
¿Y qué hacemos cuando el cielo se vuelve sordo?, preguntó uno de los niños. Débora se arrodilló a su altura. Aprendemos a cantar desde la tierra. Esa noche, ella y el segundo portador subieron al punto más alto del valle. Y allí, sin instrumentos, sin eco, sin respuesta, Débora cantó, no al cielo, no a los elementos, cantó al nombre olvidado del viento. Y en el silencio total, algo cambió. Una hoja cayó, una sola, pero fue suficiente. El viento volvió, no con fuerza, sino como un suspiro, y con él, una frase arrastrada por el aire. Los que recuerdan lo invisible, sostienen lo eterno. Desde ese día, cada vez que el viento soplaba, traía consigo pequeñas palabras, versos sin autor, nombres sin rostro. El refugio lo recogía, y los anotaban en piedras, porque sabían que, en la próxima guerra, incluso el aire sería campo de batalla. Capítulo 8. El que cantaba en silencio. No hay peor traidor que el que cree que todavía sirve al bien. Y en el refugio había uno. Su nombre era Eliel, custodio del archivo menor, encargado de preservar las copias del Salmo en pergaminos ocultos. Era un hombre amable, callado, meticuloso con su fe, demasiado meticuloso. El segundo portador lo descubrió por accidente. Entró en la bóveda para buscar una copia antigua del Cántico del Alba, pero encontró algo más. Una hoja, reciente, escrita con letras negras que no reflejaban la luz. Y al leerla, el portador sintió una presión en el pecho, como si el alma se enredara en sí misma. ¿Quién escribió esto? Eliel apareció en la puerta. Yo lo copié, de una voz que escuché en la meditación. Eso no es un salmo. Eliel sonrió con ternura. ¿Y quién lo decide? ¿El verbo? ¿O nosotros, sus escribas? El segundo portador de se enfundó. Pero Eliel levantó una mano. No soy enemigo. Solo he comenzado a escuchar el cántico más profundo, el que está debajo del salmo. El original, el que no se nos permitió conservar. Ese no era un canto, era un sello, un grillete disfrazado de música. ¿Y si ese grillete es libertad? ¿Y si lo que hemos llamado luz era solo una prisión con melodía? Débora llegó, y con solo mirarlo, supo. Tú has comenzado a componer. No, he comenzado a recordar lo que fue censurado. Débora se acercó, le tomó las manos, y cantó un solo verso. Lo que se canta sin permiso, resuena sin alma. Eliel cayó de rodillas, no por dolor, sino por vacío. Y mientras lloraba en silencio, los pergaminos oscuros comenzaron a arder. Sin fuego, sin humo, solo desaparecieron, como si nunca hubieran existido. El refugio guardó luto esa noche, no por la traición, sino porque aprendieron que el primer paso al abismo no siempre es la rebelión. A veces, es la reinterpretación. Capítulo 9. El regreso de Barak. Aquel día, los cielos no se abrieron. No cayeron signos, ni tembló la tierra. Pero algo cambió la atmósfera, como si un antiguo eco hubiera encontrado su camino de vuelta. Débora estaba en la cámara de la resonancia, meditando sobre las notas perdidas del Salmo 91, cuando un golpeteo suave se escuchó en la entrada principal del refugio. ¿Esperamos a alguien?, preguntó un joven centinela. Nadie llama a la puerta con los nudillos, respondió Débora. Eso solo lo haría alguien que todavía cree en el gesto. Cuando abrió la puerta, su aliento se detuvo por un instante. Allí estaba él, cansado, con el rostro curtido por desiertos y batallas. Sus ojos ya no tenían la furia juvenil, pero sí algo más peligroso. Certeza templada. Barak, susurró Débora. He caminado por los márgenes del Salmo durante años, dijo él. Creí estar lejos, pero solo estaba siendo preparado, porque lo que viene no se enfrenta con espada. El segundo portador apareció, alerta. ¿Quién es? Mi primer compañero de guerra, respondió Débora. Antes del salmo viviente, antes de la voz interior, peleamos contra el silencio juntos. Barak asintió con respeto, y el silencio ha aprendido nuevos trucos. Reunidos en el salón de las acordaduras, Barak desplegó un mapa inusual. No mostraba tierras, ni rutas, solo lugares donde las alabanzas ya no eran escuchadas. Estos puntos no están muertos, están ahogados.
El enemigo ha invadido los tonos. Las melodías puras han sido reemplazadas por frecuencias exactas, pero huecas. Y eso está afectando a los que oran. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Débora. Barak levantó su túnica. En su piel, cientos de versos. Desalineados. He sido contaminado, pero también soy testigo. Y aún con esta distorsión en mí, el salmo sigue empujando desde dentro. Débora lo tomó del brazo, y el segundo portador colocó su mano sobre el pecho de Barak. No cantaron, solo escucharon, y el murmullo que emergió fue nuevo. Ni humano, ni divino, fue la nota intermedia, la que solo puede ser entonada por quienes han caído y vuelto a levantarse. Capítulo 10. El primer salmo híbrido. Barak despertó en medio de la noche. El refugio dormía, pero el aire estaba inquieto, como si los muros estuvieran a punto de hablar. Sintió que los versos en su piel comenzaban a ordenarse por sí solos, como si una fuerza invisible estuviera corrigiendo su partitura viviente. Está comenzando, susurró. Débora también despertó, pero no fue un sobresalto. Fue una llamada, no de afuera, sino desde el centro exacto de su alma, como si su esencia la estuviera convocando a un duelo consigo misma. En la cámara más profunda del refugio, donde las paredes están hechas de fragmentos de salmos caídos, ella se encontró con Barak. No se saludaron. No era momento de palabras humanas. Era tiempo de composición. El segundo portador llegó último, envuelto en la luz silente. Traía consigo un relicario de madera negra. Dentro, una cuerda rota. La última hebra del arpa de David. Solo hay una oportunidad, dijo. Entonces, que sea eterna, respondió Débora. Los tres se colocaron en triángulo. Barak comenzó el primer verso, tomado de un salmo antiguo que hablaba del miedo. Débora añadió una nota descendente, un eco que viajaba desde su herida más profunda. Y el segundo portador no cantó. Tocó la cuerda rota, y el sonido que brotó no fue sonido. Fue revelación. La cámara se llenó de luz, pero no una que iluminaba. Era una luz que recordaba. Los muros comenzaron a desprender palabras perdidas. Los pergaminos caídos ardieron en oro. Y los ecos del pasado, de batallas, traiciones, fe y redención, comenzaron a bailar en el aire como fuego sin quemadura. Habían creado algo nuevo, un salmo híbrido, nacido del dolor, la fidelidad y el arrepentimiento. No podía ser escrito, no podía ser repetido, solo vivido. Cuando salieron de la cámara, el refugio ya no era el mismo. Los niños lloraban sin saber por qué. Los ancianos reían sin motivo. Y el cielo estaba más cerca, porque por primera vez en siglos, el Verbo había respondido con lágrimas. Capítulo 11. La grieta del canto. Después del salmo híbrido, el refugio pareció respirar, como si hubiera contenido el aliento durante siglos. Pero esa calma no era paz. Era el instante justo antes del crujido. Fue Barak quien lo sintió primero. Mientras meditaba junto a los jardines de la resonancia, notó que el suelo bajo sus pies no vibraba como antes. Los versos tallados en las piedras estaban torcidos, como si alguien los hubiera estirado desde adentro. Algo se rompió cuando cantamos, dijo a Débora. Ella asintió. Los salmos son estructuras vivas, y nosotros los hemos reescrito sin permiso. La grieta no era visible, pero se manifestaba. Un niño en el refugio empezó a recitar versos al revés. Una anciana soñó con David, y él la miraba sin ojos. Las copias más puras del salmo comenzaron a desteñirse, y luego apareció el eco falso. Una noche, mientras todos dormían, una voz comenzó a cantar desde lo profundo del refugio. Era dulce, conocida, parecía la voz de Débora, pero no lo era. Levantaos, los fieles, escuchad la nueva melodía que baja del cielo. Algunos se levantaron, otros comenzaron a llorar, y unos pocos rieron como si entendieran un chiste eterno. El segundo portador bajó con la espada envainada. No venía a luchar, venía a confirmar. En la cámara donde el salmo híbrido fue entonado, ahora había una figura, no sombra, no cuerpo, un residuo. La forma que queda cuando el sonido trasciende su propósito. Este es el precio, murmuró Débora, que llegó detrás de él. ¿Por qué?, preguntó Barak.
porque no fuimos los primeros en mezclar la melodía. Hubo otros, y fallaron, y esa cosa es su rastro. Comprendieron que no bastaba con crear algo nuevo. Debían cuidarlo, domarlo, sellarlo, pero la grieta ya estaba abierta. Y del otro lado, algo despierta cada vez que el salmo vibra. Capítulo 12. La que nunca escuchó. El eco falso no volvió a manifestarse, pero su efecto sí, y lo hizo en forma de una niña. Fue encontrada en los márgenes del refugio, acostada sobre una piedra lisa, como si alguien la hubiera colocado allí con sumo cuidado. Tenía unos 10 años, la piel bañada por un brillo pálido, y los ojos completamente blancos. No ciega, solo, sin enfoque en este mundo. No hablaba, no reaccionaba a las palabras, pero cuando el viento movía los árboles, ella movía los labios. «Está cantando», dijo uno de los escribas. «Pero no sabemos qué». Débora se arrodilló frente a ella. «¿Quién eres?» Silencio. Pero entonces, como si el mundo se quebrara por un instante, la niña dijo una sola palabra. Tefila, un antiguo término hebreo. No un nombre, una intención. Oración sin estructura, clamor sin forma, fe sin dirección. El segundo portador intentó tocarla, pero su mano fue repelida. No con violencia, con armonía, como si dos notas no pudieran convivir en la misma escala. «Ella no está desafinada», dijo Débora, estremecida. «Somos nosotros los que hemos olvidado su tono». Durante días, la niña no comió, no bebió, solo murmuraba cuando caía el atardecer. Y cada vez que lo hacía, las plantas a su alrededor crecían de forma descontrolada. Los árboles lloraban savia, los pájaros cantaban al revés, y las piedras vibraban. Barak, preocupado, propuso aislarla. «No sabemos qué es, ni de dónde vino. Podría ser otro residuo, o algo peor. ¿Y si es la corrección?», preguntó Débora. «¿Y si lo que trajimos al mundo con el salmo híbrido solo puede equilibrarse con ella?» La discusión duró días, y mientras los sabios debatían, la niña comenzó a dibujar en las paredes del refugio símbolos, notas, ecos escritos con dedos silenciosos. Y cuando todos dormían, ella abrió los ojos al cielo, y sus labios formaron una frase que nadie le enseñó. «No vine para hablar, vine para afinar lo que ustedes desafinaron». El eco de los cielos caídos. Segunda saga, Tefila, la voz antes del sonido. Capítulo 13. El tono madre. La niña, Tefila, caminó descalza hasta el centro del refugio. Sus pies jamás tropezaban, aunque el suelo era irregular. Era como si el mundo la recordara, aunque ella nunca había estado aquí, frente al atril del silencio, donde se depositaban los pergaminos antiguos. Ella abrió los brazos. No dijo nada, solo exhaló, y en esa exhalación, el aire cambió de forma. Los metales vibraron. El agua en las vasijas comenzó a elevarse como si desafiara gravedad. Las notas grabadas en piedra comenzaron a girar y a cantar por sí solas. «Deténla», gritó un escriba, aterrado. «No», dijo Débora. «Está revelando el tono madre». Era una frecuencia anterior al lenguaje. Un canto sin canto. Un clamor del espíritu antes de tener boca. Y los que escucharon, entendieron. Ese tono no pertenecía a la tierra, ni al cielo. Era la melodía que el Creador usó para formar el primer Sea. Capítulo 14. La sala de los que olvidaron. Tras la revelación del tono madre, el refugio no habló durante 3 días. Nadie podía. Sus gargantas se llenaban de ecos internos, como si sus propias almas les estuvieran narrando una historia olvidada. Y entonces, Tefila los guió a una sala secreta, que ni Débora conocía, una habitación que solo aparece cuando el salmo se desequilibra. En ella, cientos de nombres escritos, nombres de antiguos portadores, que renunciaron. «¿Quiénes son ellos?», preguntó el segundo portador. «Los que escucharon demasiado y no supieron callar a tiempo», susurró Barak. En la sala, las voces comenzaron a murmurar. Pero no eran los nombres en las paredes. Eran las palabras que no se atrevieron a decir. Y por primera vez, Débora comprendió. No todos los que caen se pierden. Algunos se convierten en advertencia. Capítulo 15. Cuerpos afinados.
Esa noche, Tefila caminó hasta las habitaciones de los sanadores. Pidió que le trajeran 3 cuerpos, uno enfermo, uno en coma, y uno que acababa de morir. Los sabios dudaron, pero la obedecieron. Tefila colocó su mano en el pecho del fallecido, y murmuró un tono que no era audible, pero que quebraba las lámparas. El cuerpo comenzó a llorar. No revivió, dijo Débora. Solo recuerda su muerte. Eso es más peligroso, murmuró el segundo portador. Tefila les miró y habló. Cada cuerpo tiene un eco. Algunos no están muertos, solo desafinados. Y por eso el cielo no los escucha. Capítulo 16. El portador oscuro. El eco falso regresó, pero esta vez tenía rostro. Era un hombre de túnica gris, ojos sellados con ceniza, y una voz que sonaba como una canción que se recuerda a medias. No vengo a destruir el salmo, dijo. Vengo a completarlo. Ustedes solo cantan una parte. Lo llamaban el portador oscuro, no porque fuera malvado, sino porque cargaba la parte del salmo que nadie quería leer. Los versos de lamento, los que hablan de juicio, de ira santa, de purga. El salmo no es solo consuelo, dijo. Es espada, y ustedes han olvidado el filo. Débora tembló. ¿Por qué lo sabía? Tenía razón. El salmo tenía 2 voces, y ellos solo habían escuchado una. Capítulo 17. Las alabanzas invertidas. El portador oscuro no atacó. Solo entonó un canto tan suave, que parecía una nana. Pero los árboles se marchitaron, los animales huyeron, y los fieles comenzaron a reír sin control. Está usando la alabanza. Al revés, gritó un escriba. No, susurró Tefila. Está alabando vacío. Débora cayó de rodillas. El segundo portador también, pero no por debilidad, sino porque el salmo en ellos empezaba a contradecirse. Y así entendieron. Si no recuperaban el equilibrio entre los tonos, se autodestruirían desde adentro. Capítulo 18. La nota oculta de David. Buscando respuestas, Barak propuso una locura. Busquemos el tono que David nunca tocó, aquel que escribió, pero no se atrevió a cantar. En los archivos antiguos encontraron un pergamino oculto. No tenía palabras, solo silencio entre líneas. Pero cuando Tefila lo tocó, una nota aguda llenó el refugio. El portador oscuro gritó, no por dolor, sino porque lo reconoció. Ese era mi tono. Vociferó. Yo fui la voz olvidada. Débora, al fin, lo comprendió. El portador oscuro no era enemigo. Era el salmo desechado. La parte de Dios que no nos gusta mirar. Capítulo 19. El duelo de voces. En la cámara del eco se enfrentaron. No con armas, con voces. Tefila, Débora y el segundo portador entonaron el salmo completo, uniendo dolor y gozo, furia y redención. El portador oscuro respondió. Su canto era hermoso y terrible. Las piedras sangraban. El aire sabía a ceniza. Pero el salmo no se rompió. Se estiró, hasta que en un solo instante, todos cantaron el mismo verso. Uno antiguo, uno nuevo. Y el cielo se rajó como vidrio. De la grieta brotó luz. Capítulo 20. El eco de la reconciliación. El portador oscuro cayó de rodillas. No por derrota, sino porque fue completado. Por siglos fui el error, dijo, y solo necesitaba ser cantado en clave de redención. Tefila le tocó el rostro, y él desapareció, no muerto, absorbido por la nueva melodía. El refugio volvió a respirar, pero algo había cambiado. Ya no cantaban solo al cielo, ahora sabían cómo cantar. Al abismo, sin ser tragados. El eco de los cielos caídos. Segunda saga, Tefila, la voz antes del sonido. Capítulo 21. La llamada a los exiliados. El salmo restaurado no se quedó quieto. Viajó, como si tuviera voluntad propia. Los ecos salieron del refugio y alcanzaron los montes, los valles, las ruinas del primer templo de sonido, y llegaron a oídos que no debían oír. Un grupo de exiliados, antiguos portadores que fueron desterrados por error, despertaron con fiebre y lágrimas. Uno a uno, comenzaron a cantar en lenguas olvidadas, en dialectos del alma, y así supieron. El llamado era real. Había llegado el momento de regresar.
Capítulo 22. Los 7 ecos del mundo viejo. Los sabios del refugio identificaron 7 ecos, viajando como ondas en agua. Cada uno tenía dirección. Uno hacia el desierto, otro hacia los mares. Uno descendía al subsuelo, otro ascendía a la cumbre del monte Etzel, y 3 iban al pasado. El Salmo está restaurando las líneas del tiempo sonoro, dijo Tefila. Pero necesita que alguien lo acompañe. Barak y otros se ofrecieron. Pero el Salmo eligió a Débora y al segundo portador. Ellos serían enviados a los lugares donde la melodía fue rota. Capítulo 23. El mar que recuerda. La primera misión los llevó al Mar del Sur. Allí, sumergido en las profundidades, yacía un instrumento perdido, el cuerno del amanecer. Fue soplado una sola vez durante la creación, y luego olvidado por miedo a su poder. Débora se zambulló. Las aguas la rechazaban, pero el Salmo la protegía. Cuando alcanzó el cuerno, escuchó una frase clara como el día. Aquel que toca este cuerno despierta a los antiguos. Y sin pensarlo, lo sopló. En ese instante, bajo el fondo del océano, comenzaron a abrirse ojos, gigantes, antiguos y dormidos desde el Edén. Capítulo 24. Los durmientes del abismo. Salieron del mar como montañas, no con violencia, con tristeza. ¿Por qué nos despiertan ahora? Dijeron, la canción aún no ha terminado. Débora, temblando, alzó la voz, porque la armonía sin juicio es injusta. Y el Salmo, os necesita. Los gigantes no respondieron. Solo colocaron sus manos sobre el agua, y crearon un segundo eco, uno que solo los inocentes pueden escuchar. Luego, volvieron a dormir. Capítulo 25. El monte que canta solo. El segundo portador fue enviado al monte Etzel. Allí, se decía, una melodía antigua. Se repetía cada 300 años sin cesar. Pero esta vez, el monte guardaba silencio. En la cima encontró un altar, y sobre él, un arpa sin cuerdas, grabado en piedra. No es el instrumento quien canta, es el que se atreve a tocar sin cuerdas. Y entonces el portador cantó, con voz temblorosa, con fe, y el monte respondió. Rocas flotaron, la nieve ardió, y el eco volvió a resonar en la tierra. Capítulo 26. El abismo que no tiene nombre. La tercera misión los llevó al lugar sin retorno, el hueco donde el primer ángel cayó. Allí no hay sonido, ni eco, solo sombra. Tefila descendió sola, y encontró una figura encadenada, cubierta de sal y lodo. ¿Eres tú, el caído?, preguntó. Él no respondió, pero lloró, y con esas lágrimas, el Salmo formó un nuevo verso. Aún los más rotos pueden ser nota, si hay alguien dispuesto a escuchar su llanto. Capítulo 27. El regreso de los desafinados. Mientras las misiones continuaban, los exiliados comenzaron a llegar al refugio, uno a uno, hombres y mujeres con los rostros marcados por el silencio. Débora los recibió con cánticos antiguos, pero fue Tefila quien los sanó. No con palabras, con silencios. Algunos no necesitan oír más, dijo ella, solo necesitan dejar de resistir el eco dentro de ellos. Y por primera vez, el refugio se llenó de canciones, que no eran humanas, eran ecos rescatados del olvido. Capítulo 28. Las puertas del segundo salmo. Tras cada misión, un nuevo portal se abría, no físico, sonoro, y detrás de cada portal, una estrofa, una palabra, un matiz que jamás habían leído en los salmos originales. Barak fue el primero en nombrarlo. Esto no es solo restauración. Estamos entrando al segundo salmo, un cántico jamás revelado, escrito en la eternidad, esperando ser cantado por una humanidad afinada. Capítulo 29. La herida en la voz de Débora. Pero el precio era alto. Débora comenzó a perder la voz, no por enfermedad, sino porque su alma empezaba a desgastarse con cada eco nuevo. Tefila la encontró llorando una noche. ¿Y si no puedo terminar el salmo?, preguntó Débora. Entonces alguien lo continuará, porque una melodía verdadera no necesita un solo cantante. Y así comprendió que su rol no era sostener todo, sino abrir la puerta para los demás.
Capítulo 30. El eco que ruge como león. En el último eco revelado de esta etapa, una voz rugió desde el norte. Una ciudad entera comenzó a cantar en sincronía, sin haberlo ensayado, sin haberse reunido, y todos cantaban un mismo verso. El rey aún canta entre ruinas. Fue allí que supieron. El eco final se acerca, y no será suave. Será glorioso y aterrador. El eco de los cielos caídos. Segunda saga. Tefila, la voz antes del sonido. Capítulo 31. El juicio de los ecos. Cuando el último eco resonó, el cielo cambió de color. Tonos dorados, sangre en el horizonte, y una grieta invisible que partió el aire. Los sabios dijeron, los ecos han sido escuchados, y ahora serán juzgados. Un consejo antiguo descendió. Los vigilantes del primer cántico, seres de fuego y ojos múltiples, miraron a Débora, miraron al segundo portador, y preguntaron, ¿cantaron por fe o por poder? Capítulo 32. El portador que dudó. El segundo portador no respondió. El juicio era interno, y lo que vio dentro de sí fue terrible. Orgullo, deseo de reconocimiento, y miedo, mucho miedo. Los vigilantes hablaron. No hay castigo, pero sí advertencia. Aquel que porta un eco, también porta su reflejo. El portador cayó de rodillas. No por condena, por verdad. Capítulo 33. La noche en que Débora silenció al cielo. Débora se sentó sola, en lo alto del muro del refugio, con el salmo completo en sus manos. Pero muda. Su voz había desaparecido por completo. Entonces alzó el salmo, no para cantarlo, sino para dejarlo volar. Y en ese instante, una tormenta de viento arrancó las hojas y las dispersó en los cielos. Pero los vigilantes no se enfadaron. Sonrieron. Una canción verdadera no necesita cantor, solo intención. Capítulo 34. Tefila desciende al lugar del grito. Mientras todos miraban al cielo, Tefila descendió a lo profundo del corazón de la tierra, donde se escucha el primer grito de la humanidad. Allí, encontró una piedra, y dentro de ella, una voz atrapada. Era la voz del primer silencio, la que Adán no usó, la que Eva no dijo. Tefila lloró, y de su llanto nació un nuevo eco. No es el grito, es el deseo de ser escuchado, lo que transforma la historia. Y esa voz perdida fue liberada. Capítulo 35. El segundo salmo comienza. Desde las nubes, desde el mar, desde el desierto, desde el alma, comenzó a sonar una melodía jamás escrita. No en hebreo, no en latín, no en lengua humana. Era música de luz, de intención, de memoria. Los antiguos se arrodillaron, los jóvenes lloraron, los muertos en sus tumbas escucharon. El segundo salmo había comenzado. Capítulo 36. Los instrumentos despiertan. Instrumentos perdidos comenzaron a vibrar. El cuerno del amanecer, el arpa sin cuerdas, el tambor del lamento, la flauta de los exiliados. Cada uno resonó por sí mismo. Nadie los tocaba, porque ya estaban despiertos, porque ya eran eco puro, y cada nota trazaba una línea en el cielo, hasta formar un mapa. El mapa del tercer templo, uno que no se construirá con piedra, sino con sonido. Capítulo 37. La sombra que quiso ser nota. Pero no todo era luz. Una sombra salió del abismo. No con forma, con dolor. Era lo que quedó del primer ángel caído. Lo que no pudo cantar. Lo que fue silenciado por siglos. ¿Yo también puedo ser eco? Preguntó. Tefila lo miró con ternura. Solo si estás dispuesta a desintegrarte para volver a ser sonido. Y él aceptó. Desapareció en un suspiro. Y fue la nota más baja, pero más hermosa, de todo el segundo salmo. Capítulo 38. El refugio se abre. Las paredes del refugio temblaron. No por destrucción, por expansión. No era tiempo de encierro. Era tiempo de apertura. Y la voz que habló fue múltiple. La de todos los ecos restaurados. El refugio ahora será camino. No muro, no templo, camino. Y así, comenzaron a caminar hacia todos los puntos del mundo, llevando el salmo sin voz, pero con alma,
Capítulo 39. El último grito del primer mundo. Una grieta enorme se abrió en el cielo, como una herida que finalmente supura. Y del otro lado, un eco nuevo, desconocido, imposible de clasificar. Los sabios temblaron. Débora, ya sin voz, lo comprendió. Es el grito final del mundo viejo. El último sonido antes de que todo cambie. Y en vez de huir, se arrodillaron y lo dejaron sonar. Capítulo 40. Tefila eleva la última nota. En el centro del refugio, Tefila extendió sus manos. Y no habló, solo pensó. Y en ese pensamiento, nació la última nota del segundo salmo. No tenía nombre, ni frecuencia, solo sentido. Y todos los que la escucharon, recordaron quiénes eran, y por qué habían sido creados. La tierra respiró, el cielo se cerró, y el eco cesó, y el silencio fue completo, pero no vacío. Micrófono epílogo final, y aún hay voz. Inspirado en Salmos 46, 51 y 139. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Cuando la última nota del segundo salmo se fundió en el aire, el mundo no terminó, solo cambió de ritmo. Débora no volvió a hablar, no porque no pudiera, sino porque ya no era necesario. Ella se convirtió en eco, en puente, en memoria viviente de lo que el alma puede cantar, cuando se atreve a ser vulnerable. El segundo portador dejó su instrumento, no porque fallara, sino porque entendió que su mayor ofrenda era su arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Tefila no desapareció. La encontraron una mañana, sentada junto a un niño, enseñándole a escuchar el silencio. Y ese niño, sin saber por qué, lloró, porque comprendió, sin palabras, que estaba escuchando a Dios por primera vez. El refugio ya no era lugar. Era gesto, era mirada entre desconocidos, era abrazo entre exiliados, era pan compartido sin nombre. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. Hoy, si escuchas bien, muy bien, quizá cuando estés solo, y tu mundo parezca derrumbarse, aún se puede escuchar un eco leve, una nota en el aire, una voz en tu pecho que no sabías que tenías. No viene de afuera, ni siquiera de dentro, viene de lo que te conecta, con el Creador, y si lo escuchas, entonces tú también serás parte del salmo no escrito, el salmo que Dios canta contigo,